Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más del Profe Fracción. El día de hoy vamos a hablar sobre los vectores y su relación con el cálculo vectorial. Entonces comenzamos con la definición de un vector. Se le llama vector a la representación matemática y gráfica de una magnitud vectorial. Gráficamente podemos encontrar el vector de la siguiente manera. Está dentro de un plano cartesiano y tiene las siguientes características. Tiene un sentido, que es el ángulo que tiene respecto a un eje, una magnitud o módulo, que es la distancia o longitud que tiene dicho vector, y un sentido, hacia dónde está apuntando dicho vector, si va hacia arriba o si se dirige hacia abajo o hacia cualquiera de los lados de nuestro plano cartesiano. Para trabajar con vectores es importante que debamos de entender un pequeño cambio que se llevará a cabo en el plano cartesiano. El eje de las X ahora pasará a llamarse eje de las Y. El eje de las Y ahora se llamará J. Y si tuviéramos un tercer eje, un eje Z, recibe el nombre de K. Una vez definido que los vectores tienen que estar en un plano cartesiano y que tienen diferentes componentes, pues bueno, ahora es momento de calcular dichos componentes. O sea, si tenemos un vector con cierta magnitud, podemos calcular la componente que tiene en el eje Y y en el eje J, haciendo uso de las funciones trigonométricas, formando pequeños triangulitos con un ángulo de referencia. Tenemos este pequeño ejemplo en el cual podemos ver un vector llamado R con una magnitud de 5, un módulo de 5, un ángulo de 40 grados y queremos encontrar la componente en J y la componente en Y. Hacemos referencia de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente y vemos cuál nos puede servir para encontrar lo que estamos buscando. En este caso, pues las componentes de dicho vector. Para eso tenemos que ubicar bien dónde se encuentran las componentes y el ángulo con el que estoy haciendo mi referencia. En este caso, el ángulo se encuentra en esta posición y quiero encontrar la componente en J y la componente en Y. Bueno, pues ahora vamos a ubicar bien qué catetos corresponden de acuerdo al triángulo rectángulo formado. La componente en J es el cateto opuesto a ese ángulo y la componente en Y es el cateto adyacente. Entonces las funciones que me conviene utilizar es seno para encontrar el cateto opuesto y coseno para encontrar el cateto adyacente. Ponemos la función seno que dice cateto opuesto entre hipotenusa y cambiamos los valores. Seno del ángulo de 40 es igual a la componente en J, o sea el cateto opuesto entre la hipotenusa, la magnitud del vector, que son 5. Ahora hacemos el despeje correspondiente. Queremos la componente en J, entonces mandamos el 5 que está dividiendo al otro extremo multiplicando la operación contraria. Queda entonces la magnitud en J es igual a 5 seno de 40. Aplicando las operaciones con ayuda de la calculadora obtenemos que la componente en J es aproximadamente 3.21. Aplicamos lo mismo pero ahora con la función de coseno, la cual dice coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Sustituimos los valores, cateto adyacente ahora es la componente en Y, la hipotenusa es 5 y el ángulo sigue siendo de 40. Hacemos el despeje y queda la componente en Y es igual a 5 coseno de 40. Con la práctica te vas a dar cuenta de que casi siempre es el mismo despeje. La componente en Y, entonces aplicando las operaciones, queda aproximadamente en 3.83. Y así es como sacamos componentes de un vector en el eje Y y en el eje J.